Sí, creo que ya estamos ya. Buenas tardes a todos, me presento. Mi nombre es Henry Ríos Padilla, egresado de la carrera de Ingeniería Física. Siendo las 5:02 de la tarde de hoy, sábado 13 de marzo, vamos a continuar con este ciclo de charlas de Ingeniería Física, llamado Una visión profesional y social, que es organizado por los miembros integrantes de la EPIF, ¿no? Bueno, en esta oportunidad tendremos una presentación muy especial a cargo del PhD Freddy Guayarroque, que nos hablará de su investigación y el trabajo que viene realizando en Francia. Como parte de su formación, el doctor Freddy es un egresado de la carrera de Ingeniería Física de la UNI desde el año 2008. Entre el 2010 y 2011 obtuvo el grado de maestro en Ciencias de la Ingeniería con concepción mecánica y térmica en la Universidad de París 12, Escretil. Entre el 2011 y 2012 realizó otra maestría en Ciencia y Tecnología de Energías Renovables y Sistemas Inteligentes en la Universidad de Savoie. Consecuente a ello, realizó un doctorado entre el año 2013 y 2017, obteniendo el grado de doctor en energía solar térmica, procesos de absorción, evaporación, condensación, intercambiadores de calor, técnicas de vacío, técnicas de modelado de sistema de calefacción de edificio, en el Instituto Nacional de Energía Solar de Francia, ¿no? Del 2018 al 2020 trabajó como investigador y jefe de proyecto en lo que es las eficiencias energéticas de edificio. Del 2020 a la fecha viene trabajando en métodos de optimización numérica aplicados a modelos de construcción como sistema de investigación, en lo que vendría a ser su posgrado. Bueno, doctor Freddy, con todo esto es un placer y un privilegio darle la bienvenida. La audiencia es toda suya, somos oídos. Por favor, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Contento de compartir un poco lo que he estado trabajando. Bueno, no voy a compartir tanto mi trabajo de investigación propiamente, más que nada voy a dar un panorama sobre el contexto de la regulación energética de edificaciones en Francia, un contexto un poco sobre la energía en Francia o en otros lugares y terminar con la parte de movilización en este tema. Entonces, empiezo con esta imagen que indica que el hombre siempre ha estado relacionado a la energía. Desde que el hombre descubrió el fuego, pues está asociado al uso de energía, en realidad. Y actualmente cuando uno se levanta o cuando empieza su día, pues agarra su celular, enciende la radio, que funciona con energía, sale, toma un bus, el bus funciona con energía que se obtiene del petróleo o del gas, llega a la universidad, las clases se dan porque hay energía eléctrica, almuerza porque los alimentos han sido transportados de la chacra hacia la ciudad por energía de los combustibles. Si tiene una cita en el hospital, el hospital funciona con energía. Esta presentación está hecha porque la computadora que ha sido construida ha sido fabricada en una empresa, en la industria que funciona con energía. Entonces el hombre está ligado a la energía. Pero la pregunta es, si el hombre está ligado a la energía, ¿es que nosotros comprendemos realmente de dónde viene esta energía? O sea, la energía que usamos, ¿sabemos qué origen tiene? Y bueno, este gráfico trata de responder esa pregunta y se relaciona a la matriz energética de un país. En este caso, la matriz energética de energía primaria en Francia, en el año 2019. Entonces, imaginemos que un país consume energía de todo tipo, o sea, que el país necesita para funcionar un consumo de energía. En Francia, esa demanda de energía está cubierta en 40% por la energía nuclear, en un 30% por el petróleo, en un 15% por el gas y en un 11% por la energía renovable. Es toda la energía que se necesita para que la sociedad funcione, en transporte, en edificios, en todo. Y
En este año 2019, pues Francia consumió 10,3 millones de terajoules para una población de 67 millones de personas. Si hablamos de la tasa de independencia energética, que es el radio entre la energía producida por un país y la energía consumida, o sea, es un indicador que presenta cuán independientemente energético es un país, cuál es la capacidad de un país para producir la energía que consume. Francia tiene un radio de 55%. Quiere decir que 45% de su energía la ha tenido que importar de otros lugares, básicamente hidrocarburos. Entonces, si vemos este mismo gráfico, pero en el Perú, ¿cómo estamos a nivel de la matriz energética? En el año 2008, la matriz energética de energía primaria producida en Perú indica que toda la demanda de energía en Perú ha sido cubierta en 63% por el gas, en 10% por el petróleo, en 13% por energías renovables y en 13% por energía hidroeléctrica. Eso quiere decir que el 70% de la energía que se necesita el Perú para funcionar proviene de hidrocarburos. En el 2008 se consumió 1,2 millones de terajoules para 32 millones de personas. Y entonces, si hablamos en este caso de la independencia energética de Perú, el valor que tiene Perú es de 83%, que es más alto que el de Francia. Sin embargo, para que la sociedad peruana funcione, para que el país funcione, 17% de la energía tuvo que ser importada, que es básicamente petróleo. Ahora, en un país como el Perú, donde el 70% de la energía para que este país funcione proviene de hidrocarburos, y sabiendo que el Perú mismo es quien da ese producto de hidrocarburos, en el 2018 la energía fósil consumida para que el país funcione fue 770.000 terajoules. Y es conocido por reservas probadas en yacimientos que actualmente se dispone de 19 millones de terajoules. Esto es equivalente a que en 25 años las reservas de energía de Perú se consuman. Entonces la pregunta es, bueno, en 25 años, ¿qué es lo que va a pasar con Perú? ¿Cómo es que va a ser posible que una sociedad como la nuestra, un país como la nuestra, responda a la necesidad energética del país, sabiendo que solo tenemos reservas para 25 años? ¿Estamos preparados para eso? Otro dato curioso es que Perú en este año 2018 consumió 1,2 millones de terajoules para 32 millones de personas. Sin embargo, Francia consumió 10,3 millones para 67 millones de personas. Eso quiere decir que un habitante francés consume 5 veces más que un habitante peruano. Es por esto que se dice que los ciudadanos de Occidente son muy energívoros, consumen mucha energía. Pero por otro lado, hay que saber que en Perú mucha gente no tiene acceso a la energía. Entonces, por un lado tenemos el ciudadano de Occidente que es energívoro y por otro lado el peruano que no consume mucha energía. Si comparamos este gráfico cualitativamente con un país modelo en transición energética verde, que es Suecia, se puede ver que en 2007, 30% de la energía necesaria para que el país funcione provino de hidrocarburos, 40% provino de energías verdes y 40% fue cubierta por el nuclear. Entonces, incluso un país modelo como Suecia necesita aún 70% de matriz energética proveniente de hidrocarburos y de nuclear. La pregunta que parte de este enunciado es, inevitablemente en algún momento las reservas de combustibles fósiles o de combustible nuclear se agotarán. Eso es inevitable. No es tan certero cuándo, pero al menos en Perú se estima que serán 25 años. ¿Qué hacer en una situación similar? ¿Es que los países están preparados? ¿Es que el Perú está preparado? Pues ante esta situación actualmente los países se preparan. ¿Y cuál es la meta? Pues a largo plazo llegar a un radio de independencia energética de 100% basado completamente en energías renovables. Entonces los países se preparan.
En ese sentido, en Francia, en el 2012, hubo un gran debate nacional sobre la transición energética. Este debate involucró a la comunidad científica, a la industria, al gobierno y a la sociedad. Y lo bueno de Francia es que los debates no solo quedan en debates, sino se convierten en leyes. Entonces, a partir de eso, en el 2015, la ley sobre la transición energética para el crecimiento verde fue promulgada y otras leyes han sido promulgadas desde esa fecha. ¿Y qué es lo que promueve esta ley? Bueno, para que Francia se prepare a llegar a ser un país independientemente energético, se proyectan metas concretas, ¿no? Números concretos. Al 2050 se tiene que dividir en 4 las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Se tienen que instalar 7 millones de puntos de recarga para autos eléctricos. Al 2050 se tiene que reducir el consumo de energía final en 50% respecto a 2012. Como yo les dije anteriormente, Francia es un país energívoro. Los ciudadanos consumen demasiada energía. Entonces lo que ellos buscan es ser más eficientes, consumir menos energía, reducir el consumo de energía fósil y aumentar el porcentaje de energías renovables en 30% a 2030. Y otras medidas que, bueno, no voy a comentar. Entonces, un punto en esas metas es reducir el consumo de energía, ser menos energívoro en Francia. Y en este sentido, en Francia, el sector de edificios representa el 44% de la energía consumida por el país, mucho más adelante que el sector asociado al transporte, que es 33%. Los edificios deben ser menos energívoros. Para ello es necesario renovar masivamente los edificios que existen y desarrollar normas más estrictas en términos de consumo energético para los edificios nuevos. Entonces, hablamos un poco de edificaciones, ¿no? Francia es un país que estuvo en guerra en los años 40 y en los años 60 hubo una campaña fuerte de construcción de edificios. Esos edificios, si bien del lado civil estructural fueron correctos, del lado térmico no lo fueron. Y en Francia hay edificios, condominios pequeños, condominios grandes, hay edificios terciarios, oficinas, hay casas individuales, antiguas, nuevas, hay edificios terciarios que pueden ser hospitales, y muchos de ellos datan de los años 60 que necesitan ser renovados térmicamente, o los nuevos tienen que ser eficientemente energéticos. ¿Y por qué comento que tienen que ser eficientemente energético un edificio o renovado energéticamente un edificio? Porque Francia en invierno tiene situaciones climáticas duras, las temperaturas son menores a 0. Entonces, para que el habitante francés sobreviva, necesitan que los apartamentos o las casas en invierno tengan un sistema de calefacción. Y este sistema de calefacción, que generalmente funciona con gas o petróleo o leña, necesita un consumo de energía. Entonces, lo que se busca es que los edificios en invierno, al ser calientes, no pierdan mucha energía. Y es por ello que la renovación de edificios existentes o la construcción de nuevos edificios exige que las paredes externas de los edificios, dentro de muchas cosas, que las paredes externas tengan un aislamiento reglamentario. Este aislamiento implica 20 centímetros de poliuretano u otro aislamiento para evitar que en invierno haya una pérdida fuerte de energía desde dentro del edificio hacia afuera. Y también hay temas relacionados a la calidad del aire, los sistemas de ventilación, al uso eficiente de calderas que generan esta energía en invierno. Por ejemplo, acá se ve una caldera individual para un apartamento, o una caldera para un edificio entero. El combustible se quema acá, lo cual calienta el agua que es transmitida por estos tubos y llegan a estos radiadores, ¿no? Están en los apartamentos y se libera energía aquí por convección o radiación. Y bueno, no se trata simplemente de construir un edificio y ponerle un aislamiento, sino hay que seguir reglas, ¿no? Y en Francia, desde 1973, existe una relación térmica asociada a las edificaciones. Y esta reglamentación ha ido teniendo cambios sustanciales en el 2005, en el 2012 y en el 2020, que ha entrado en vigor este año, ¿no?
Y estas reglamentaciones son más exigentes dependiendo de la zona climática en Francia. Por ejemplo, la zona H1, que es la zona más fría, que incluye París, por ejemplo, hace más frío y se necesitan niveles de aislamiento mayores. En la zona H2 también un poco menos, y en la zona H3 un poco más cálido. Pero en toda Francia en invierno se usa calefacción. Y en Perú esto no es regla porque, bueno, Lima tiene un clima menos moderado, pero igual siempre hay la expresión qué frío hace en invierno. Y en la sierra, que es donde se sufre más, pues esto es inexistente y ya se saben las consecuencias, ¿no? Hay gente que muere y hay una precariedad energética que no se responde. Entonces, si se tiene que estudiar el edificio, se tiene que estudiar también desde un punto de vista físico, comprender qué es lo que sucede en un edificio, hay que modelarlo. El edificio es un sistema complejo, ¿no? Porque si se considera un volumen de control, como el aire dentro de esta edificación, hay intercambios de energía que suceden entre el interior y el exterior. Hay intercambios de energía asociados a la conducción a través de las paredes, a la convección o la radiación entre las superficies internas y el aire, o las superficies externas y el exterior. Hay intercambio radiativo infrarrojo en el interior o en el exterior. Hay intercambio de flujo másico y energético desde el interior hasta el exterior y viceversa, asociada a la ventilación. De igual modo, hay intercambio energético de flujo másico también relacionado a las infiltraciones de aire de parásitos que pasan por rendijas. Hay generación de energía al interior asociada a los sistemas de calefacción o la liberación de calor por los componentes eléctricos o el intercambio entre la energía del ocupante con su alrededor, intercambio de energía con el suelo, con habitaciones contiguas. Puede haber procesos de condensación en las paredes, es transferencia relacionada a la humedad o congelamiento. Entonces es un sistema complicado que tiene que ser estudiado y modelado, ¿no? Y actualmente en el mercado existen distintos programas que permiten hacer modelos de simulación. Nerdy Plus es muy conocido, es un programa libre. Transys también es muy conocido, es un programa que se paga. Renault es un software francés también que se paga. Open Modelica es un software libre. Y en Francia, cuando uno construye un edificio, la ley obliga a que todos los edificios tengan que ser modelados con un motor de cálculo que se llama THBC, que es un motor de cálculo libre basado en método CRC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien es un motor libre, no se puede usar este motor directamente para hacer simulaciones, sino es que se tiene que usar una interfase. Y las empresas francesas lo que han hecho es desarrollar interfaces y usar este método. Entonces tenemos muchos programas en Francia de simulación que tienen distintas interfaces como esta, pero todos usan el mismo motor de cálculo, ¿no? De esta forma todo está homogenizado en Francia. Y, por ejemplo, la RT 2012, que fue la última reglamentación, exigía que un edificio que va a ser construido tiene que tener como cálculo de simulación que el consumo de energía fósil de este edificio no sea mayor a 50 kilovatios hora por metro cuadrado por año. ¿Y esto qué quiere decir? Que un edificio no va a ser energívoro. Y en el 2020 esta exigencia va a ser aún más fuerte, porque se busca que este valor de 50 baje a cero. Entonces se está hablando de edificios a energía cero. Si un edificio necesita recurrir a la energía fósil, pues al mismo tiempo tendrá que producir energía verde, por ejemplo, con energía fotovoltaica. Actualmente existen programas de simulación, proyectos de plataformas de simulación que buscan utilizar diferentes softwares. Se llaman Functional Mock-up Interfaces.
Por ejemplo, está el Span of NetArea Plus, que busca asociar NetArea Plus con otros programas como Modelica o otros programas terceros para hacer plataformas más complejas de simulación. No solo trabajar en la escala de edificio, pero trabajar la escala de edificio con otras áreas. Por ejemplo, ISA Project AND busca asociar múltiples edificios con redes de calor. O ese tercero BCBTP que busca asociar NetArea Plus con Modelica, con MATLAB, con Radiance, con otros programas, ¿no? Son proyectos y es una tendencia que posiblemente en un futuro se vea más en la comunidad científica. Y bueno, para terminar, solo comentar un poco un tema con el que yo trabajaba en Perú. Perdón. Ok. Y con el que trabajo actualmente. Entonces, cuando uno hace un programa de simulación, que este fue el proyecto que hice en Perú con otros colegas relacionados a las casas térmicas, uno propone un proyecto de simulación, un modelo de simulación, uno lleva a cabo la modificación y luego compara los resultados de simulación con los resultados de medición, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos en azul la temperatura medida del aire en un cuarto y en verde la temperatura simulada. Y vemos que hay un gap, que es de 3 grados Celsius, que hay un ECAR, un gap, que no coincide la simulación con la medición real. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces en los modelos de simulación los valores que se usan son valores de documentos, de guías, valores de la documentación técnica, o son medidas de un material cuando en realidad un edificio o una casa está compuesta de muchos materiales. Por ejemplo, una pared puede ser de un solo material, pero cuando la pared está compuesta de betón, aislamiento u otras cosas, es más complicado medir las propiedades térmicas del conjunto. Entonces, lo que se busca es tratar de que un modelo de simulación responda más a la realidad. Y para eso se usan métodos de calibración por algoritmos genéticos, redes neuronales o inferencias bayesianas. Al hacer que estas curvas coincidan, se puede obtener las propiedades térmicas correctas de los materiales, ¿no? Más reales. Ese es el tema en que trabajo actualmente, pero bueno, no lo voy a desarrollar porque sería mucho más complicado. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Freddy. Ha sido muy interesante lo que nos ha estado compartiendo de temas que en realidad se cubren, ¿no? Parte de nuestra propia realidad también, como usted dijo. Así como en Francia se llega a bajas temperaturas, igual acá en la serranía también, ¿no? Y bueno, creo que hay bastante trabajo ahí en esa área para poder trabajar. Me estaban escribiendo, creo que hay un pequeño problema con su micro. No sé si podemos hacer la prueba, o sea, un minuto ahí parar. Sí. Ya, por favor, con Anderson, si me estás escuchando. Ya creo que, doctor, ya solucionamos el tema del micro. Ahora vamos a continuar.
como inicialmente estábamos hablando, pues para hacer un poco más fluido y dinámico esta entrevista, ya tenemos acá unas preguntas que han sido ya preelaboradas por el grupo de AEPIF, los cuales lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Algunas ya no les voy a consultar, bueno, de acuerdo a lo que ya he ido ya diciéndolo, respondiéndolo ya anteriormente. Primero empezamos por lo más, tal vez lo más primordial, algo que siempre nos preguntan a todos que estudiamos ingeniería física, ¿no? ¿Por qué ingeniería física? Es una carrera nueva, es una carrera muy poco conocida y bueno, quisiera saber su punto de vista. ¿Por qué usted decidió estudiar una carrera como ingeniería física? Yo cuando ingresé a la uni, yo quería estudiar ingeniería de sistemas e ingresé a matemáticas. Y cuando iba a hacer el traslado, empecé a ver opciones, porque bueno, o sea, no me disgustaba la ciencia tanto, me di cuenta. Y empecé a ver el sílabus de ingeniería física y me llamó mucho la atención un par de cursos que fueron, 3 cursos quizás. Energía solar me llamó la atención. Técnicas de métodos técnicos para la empresa, me parece. Había un curso de último ciclo que también me llamó la atención y electrónica digital, creo que también en ese momento había. Claro, claro, que es parte de la malla curricular, ¿cierto? Sí. Entonces, esos temas me parecieron muy interesantes y fueron la razón un poco para estudiar, seguir ingeniería física, ¿no? Después, pues diré que me parece que el ingeniero físico es un ingeniero muy versátil, porque tiene una formación científica rigurosa, lo que es física en los inicios, pero luego se flexibiliza y es capaz de entrar en general a cualquier área de la industria o de la investigación. Entonces, como ingeniero físico pienso que es una carrera muy versátil y bastante interesante, bastante sólida realmente. Claro, claro, perfecto. Acá otra pregunta que tenemos es, como investigador, ¿cuáles son los retos los mayores retos que te ha costado, ¿no? Que afrontar como investigador o trabajador? Tal vez acá en Perú, no sé, o allá en Francia, tus experiencias. Bueno, el idioma siempre es complicado al inicio, ¿no? Fuera de eso, pues, digamos que investigación no hay tanta dificultad porque, pues, yo ya tenía un poco la experiencia en Perú en un proyecto de investigación y en el área de investigación como que siempre no es o sea, tú trabajas por resultados, pero estos resultados no son a corto plazo, digamos, o sea, no te exigen resultados a la semana o al mes, sino pueden ser un poco más moderados porque la investigación no es algo semanal, ¿no? Es un proyecto a medio plazo, digamos. Entonces, avanzas, digamos que a ritmo constante, seguro. Así que en el área de investigación en general no he tenido muchas dificultades. Cuando estuve en el privado, es otra cosa que es muy interesante, en el cual tú tienes que saber un poco del contexto real, ¿no? Tienes que no solo estar en un laboratorio, sino ver un poco, aplicar tus conocimientos científicos, vamos a decirlo, a resultados concretos en corto plazo. Y ese fue un reto bastante interesante para mí. Claro, ya que es el reto más duro para un científico quizás, es dejar el laboratorio e ir al privado. Ir al privado, cuando te refieres al privado, es... A una empresa. Ya, claro. El sector ya empresarial. Salir del laboratorio para una empresa es bastante diferente, ¿no? Es un ritmo más... ya. Claro, más aplicados, ¿no?
Mencionaste eso de que te llamó la atención ya una vez estuviste en la carrera, ¿no? De que habían diferentes cursos y ese tema de cosas. Y bueno, sí, ¿cuál fue tu motivación para seguir tu actual línea de investigación, ¿no? Que es energías renovables, porque ingeniería física pues tiene otras ramas más, ¿no? Como dijiste anteriormente, pues es una carrera amplia, pero ¿cómo te decidiste por energías renovables? ¿En qué sitio Eh, fue? ¿Cuál fue tu bueno, yo, motivación? yo cuando era estudiante me cuestionaba mucho sobre cómo funciona una sociedad, ¿no? Y la respuesta a la que llegué fue, bueno, la sociedad funciona por energía, por un lado, a otra, pues, funciona por otras cosas, ¿no? Pero la sociedad está muy ligada al uso de energía. Y por otro lado, energías renovables, porque, bueno, ya lo comenté en la presentación, eh, en realidad estamos ante una situación en la cual el fin se conoce, o sea, está el calentamiento global, está eh, las reservas que se van a finitas de combustible. Entonces, eh, el uso de energías renovables, el tema del área, tiene como fin llegar a una situación de equilibrio, ¿no? Una situación de sostenibilidad. Y pues como físico de tantas ecuaciones de balance de energía o de balance de masa o de balance en general, pues creo que no está tan lejos buscar un balance energético donde la respuesta es el uso de energías renovables. Claro, claro, y creo que es una de las que muchos de ingeniería física siempre tienen esa afición por energías renovables, creo. Igual por mi parte y por muchos de varios compañeros cuando egresamos, es lo que más llama la atención de la carrera. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Qué beneficios tiene por parte de tu actual línea de investigación, la que vienes desarrollando? Tal vez laboral, no sé, monetaria, ¿qué beneficios le has visto a lo que vendría a ser energías renovables? Comparado tal vez con otras líneas de investigación, no sé. ¿Cuál sería tu punto de vista? Beneficios, pues, o sea, al final cada persona que hace ciencia o investiga, pues, está más o menos con lo que le gusta, ¿no? Así que pues, beneficios no le vería, no podría comparar con otros colegas qué beneficios tengo respecto a ellos. Eh, Uno Claro, tiene que claro. hacer lo que le gusta principalmente o con lo que se siente identificado con sus principios. Eh, Fuera de eso, digamos que como investigador un poco derrotado en Francia, ¿no? He estado en varios lugares. He estado eh, en un instituto de energía solar de Francia que me pareció impresionante el ambiente laboral, científico de ese instituto, un edificio muy moderno, o sea, un cadre de vida en Francia, que es un cuadro de vida donde una persona trabaja y tiene una ciudad hermosa, un ambiente con actividades que le permiten no solo desarrollarse como científico, sino como ser humano. Es algo que se ve mucho en Francia, ¿no? Después también ver que no eres el único que empuja el carro, por decirlo, sino que es toda la masa de ingenieros, de científicos de la sociedad en sí misma que empuja hacia un objetivo concreto, ¿no? Quizás, en mi caso, no sé si es un beneficio, pero ha sido algo que he apreciado dentro del tiempo que he estado haciendo investigación aquí. Claro, sí, se entiende. Justo esta pregunta creo que es, doctor, una de las más importantes. ¿Cómo fue la forma en la que, o los pasos en la que conseguiste llegar a donde se encuentra ahorita usted, ¿no? De lo que prácticamente de pregrado, cómo salió, cuáles fueron su edición de proyecto de tesis, cómo llegó a escalar para la maestría, salir afuera. Quisiéramos que nos comente un poco de eso, ¿no? El paso a paso, tal vez a simple rasgos, para cómo llegó ahorita a donde se encuentra. Bueno, en la época en que yo me fui de Perú, en realidad,
digamos que no había programas de becas como existen ahora. Ahora hay mucha más facilidad para obtener bolsas o becas. En mi momento no era así. Y yo cuando me fui de Perú, pues me fui por mis propios medios, realmente. Yo pedí un préstamo bancario y asumí el gasto del primer año estando fuera, ¿no? ¿Cuáles fueron mis pasos? Pues cuando terminé la carrera, yo me acerqué al laboratorio de nanomateriales del profesor Abel Butarra, una persona excelente que ayuda mucho a los estudiantes de ingeniería. Y en ese momento, Abel Butarra estaba trabajando en un proyecto de casas térmicas con el Centro de Energías Renovables de la UNI, con Rafael Espinosa y Montejor. Y pues como a mí me interesaba el tema, pues yo empecé a ir a las reuniones y a aportar algunas cosas. Y al cabo de meses, pues hubo una plaza en ese proyecto y pues me propusieron que participe en el mismo, ¿no? Ese proyecto estuve 2 años trabajando. Pero siempre con la idea de tratar de hacer una maestría, ¿no? En energías renovables. Yo me proyectaba estar haciendo estudios fuera, porque en Perú no había ese tipo de maestrías y porque, bueno, el nivel o la experiencia fuera es siempre más interesante. Se presentó la oportunidad, conocí a un profesor francés, Lefebvre, que me permitió estudiar una maestría, me dio las facilidades administrativas, vamos a decirlo. Me dio las facilidades administrativas para poder estudiar un año de maestría en su universidad, en París 12. Y al término de ese año, pues decidí continuar en una maestría en energías renovables, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, un poco una casualidad de oportunidades que se dan poco a poco, pero yo un poco siempre estuve rondando en el área de energías renovables, viendo las oportunidades, ¿no? Así que cuando hubo una oportunidad, pues, la aproveché y es así. Claro, muy interesante. Doctor, desde su punto de vista, que ya pues ha avanzado bastante, ¿no? Profesionalmente, su PhD, la carrera de ingeniería física es una carrera más de ciencia, más de ingeniería, es una ingeniería que, bueno, se encuentra dentro de la Facultad de Ciencia también como tal, pero mayormente es investigación. ¿Cuál, no sé, sería una diferencia para, a su criterio, cómo lo definiría? ¿Más ciencia, más ingeniería? Pues la carrera de ingeniería física es una carrera de ingeniería, su nombre lo dice, ingeniería física y nada más. El tema es que un ingeniero físico puede estar en la industria o estar en investigación, tiene esa capacidad, porque su currícula lo permite. Hay investigación en otras áreas, hay investigación en ingeniería agrícola, hay investigación en ingeniería mecánica. O sea, la investigación no está limitada a una carrera de ciencias. Eso es algo, es un concepto que yo he escuchado mucho a veces, ¿no? Que investigación solo pueden hacerlo los físicos, los químicos, que es una tontería, ¿no? La investigación se realiza en todas las áreas, en medicina, en ingeniería. En todas las áreas se puede hacer investigación. Por supuesto. Y es algo y es algo real o sea, es una realidad. Insinuar otra cosa es una tontería. Claro. La investigación es realizada por todas las ingenierías y todas las ciencias fundamentales. Claro, sí se entiende. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta ahí que Anderson me pueda pasar, tal vez alguien de los que han estado en la audiencia. O Anderson tenía ahí una pregunta, no sé si lo puede escribir. Anderson, por favor. Si no, vamos a continuar, ¿no? Y ya bueno, creo que era una pregunta un poco más técnica, una duda más personal, creo. Bueno, doctor Freddy, la verdad ha sido un gusto y un placer poder escuchar, saber que nos haya compartido. Creo que esto sirve de bastante ayuda a muchos
a muchas personas, incluyéndome ahí, ya que uno a veces no conoce bien, ¿no?, lo que es su propia carrera y la línea de investigación, y bueno, gracias a estas charlas que se vienen haciendo semanalmente, y bueno, agradecer también al grupo AEPIF, ¿no?, a Anderson y el grupo, a las personas que están detrás de esto. Quisiera tal vez ahí, una manera de que se pueda despedir, darnos algunas palabras, algunos consejos a las personas que tal vez piensan estudiar ingeniería física, o a los que están empezando, a los que están a mitad de carrera, algunas, algún mensaje final, parte suya. Eh, yo pienso que el Perú es un país que necesita mucha, eh, mucha masa crítica en ingeniería, honestamente, más que en investigación. Ya lo mostré en uno de los gráficos, que Perú es un país que no consume mucha energía, y es porque a mucha gente no le llega. Uh-huh. Por otro lado, una persona tiene que hacer lo que le gusta, y si no hace lo que le gusta, pues no va a ser muy feliz, que digamos. Entonces, mi consejo para los ingenieros o en general es que traten de hacer algo que les gusta, ¿no? Y si pueden ayudar a su país, mucho mejor. Pero sobre todo, traten de buscar qué es lo que se hace en el Perú, porque lamentablemente, y eso pasaba mucho cuando yo estaba en pregrado, es que a veces no se conoce realmente las instituciones en Perú que hacen investigación, o las instituciones propias de Perú que pueden estar afiliadas a una carrera de ingeniería física, ¿no? Doy ejemplos, por ejemplo, Indecopi o INEI, o otras instituciones de fiscalización que requieren trabajos afines. En fin, simplemente hagan lo que más les complace, y si pueden ayudar al Perú, pues mucho mejor. A buena hora. Bueno, gracias, doctor Freddy. Eso sería todo en esta entrevista. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias, nos despedimos a todos. No. Muchas gracias, gracias.